en el TPC. Okay. Lo que sucede es que, como dijo la doctora Lourdes Flores, los resultados el fin de semana, incluso con los planillones de los personeros, estaban bastante parejos en Lima Metropolitana, a pesar que en provincias al interior del país se había obtenido un triunfo importante. Sin embargo, en Lima el conteo iba muy parejo, y al no considerarse por esta adulteración en los padrones de San Juan de Miraflores, al no considerarse esta elección en la jurisdicción de San Juan de Miraflores, el hecho concreto es que a raíz de esta adulteración se anulan las elecciones en San Juan de Miraflores y Marco Álvarez es el virtual secretario departamental en estas elecciones internas. Y con esto, Juan Carlos, inicia, o bueno, ya casi termina el recambio de autoridades del expresidente del partido, el señor Castro, y de los ex miembros del comité ejecutivo del CEN del partido, dirigido por el señor Yamashiro, ¿no? Ya acabó su mandato y eso va a culminar ya en la elección de Lourdes Flores, y estoy autorizado para hacerlo. Lourdes Flores será la próxima presidenta del partido a partir del 5. ¿La elección eventual de señor Álvarez tiene un peso específico mayor al de cualquier otro delegado? Tiene un peso específico político. En realidad, no numeral. el número de electores, de delegados, en el Congreso, que bordean los 800 luego de los electos a nivel nacional, por lo menos 600 de esos 800 respaldan la posición de Lourdes Flores como candidata a la presidencia del partido, en cuyo caso ya tenemos presidenta en el partido, la presidenta de Lourdes Flores, de la que va a conducir el partido en los próximos 4 años, quien estuvo, como sabes, Juan Carlos, y te lo ha dicho en varias oportunidades, Lourdes, alejada del partido, tratando de apoyar como una militante, pero ante esta crisis institucional que se ha generado, Lourdes ha decidido dejar esos cuarteles de invierno y ha retornado a la brega. Lourdes regresa para dirigir al partido en los próximos comicios y para dirigir el partido los próximos 4 años y fortalecernos como institución. ¿Esta definición facilita la alianza con el APRA o ya a estas alturas ese es un tema bastante improbable? Mira, Juan Carlos, en lo personal y creo interpretar también el sentir de muchos de los militantes, dirigentes, incluso de los quienes formando el colectivo con Lourdes Flores en algún momento pensamos en esta alianza como una alternativa, cada vez se ha enfriado más. No solamente al interior del partido, sino que a raíz de un debate interno que ha tratado de contaminarse y manipularse, que de ninguna manera nosotros vamos a permitir. Y claro, como bien ha dicho Lourdes el último fin de semana, tras llevarse a cabo los comicios, tendremos que dar, si es necesario solos, tendremos que llevar nuestras mejores caras, nuestros mejores exponentes como los tiene el TPC para el próximo proceso electoral, y que lo más probable es que en este Congreso, que se decide en alianza o no, lo más probable es que esta posible alternativa de ir juntos con el presidente García no se dé. Ahora, Ni siquiera probablemente llegue al Congreso. Una pregunta final, ¿este fallo del tribunal es inapelable? Es inapelable, ya pasó por la primera instancia, que es el Comité Ejecutivo Regional de Lima, el Comité Electoral Regional de Lima, que ha elevado esta denuncia que presentó Lourdes Flores al Tribunal Electoral, que es la última instancia en materia electoral del partido. Y repito, Juan Carlos, este Tribunal Electoral, que es el único que ha venido trabajando hace meses, es al que se remiten las listas del señor vinculadas al señor Raúl Castro, como las listas vinculadas a los señores Perestello, a los señores Bengolea y al señor Eguren. Por eso es que este fallo es sumamente importante para la institucionalidad en el partido que se ha recobrado. Muy bien, Alberto, muchas gracias por la comunicación. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias. Muy bien, vamos a ver si a lo largo del programa podemos comunicarnos con Alfredo Lozada, del otro sector, para ver si coincide en respetar esta decisión del Tribunal Electoral. Y bueno, vamos a hablar unos minutos de la ley universitaria y de la ley de rectores, denominada Ley Cotillo. Teníamos previsto un debate entre Ada Gallegos, directora de la Asociación de Universidades del Perú, y la doctora Lorena Macías, jefa de SUNEDU. Lamentablemente no se ha podido plasmar. La señora Macías va a estar con nosotros el día lunes o martes de la próxima semana. Señora Gallegos, ¿cómo está? Buenos días.
Buenos días, señor Tafur. Agradecerle, en primer lugar, antes de entrar a este detalle, lo que tiene que ver con esta ley que ha generado tanto conflicto en el Congreso, yo quiero expresar mi agradecimiento a Radio Exitosa por la democracia que ha permitido que en algún momento personas que podamos compartir otro punto de vista, instituciones, podamos también expresar cuáles son nuestras posiciones frente a esta controversia en la ley universitaria. Ahora, pero lo cierto es que aterrizando ya en la coyuntura, el proyecto de la ley de rectores o la ley Cotillo fue. Sí, pero es que por eso mismo, es que al día de ayer, y permítame por eso antes de entrar a ese detalle de qué es lo que ha sucedido cuál es nuestro punto de vista, el día de ayer yo soy invitada aquí para un debate con el congresista Daniel Mora, y yo misma solicité el debate semanas anteriores cuando fui entrevistada por el señor Lucar. Vine al día que correspondía el debate porque la condición principal que le pedí al congresista, que permanentemente como no tiene ningún argumento para poder sostener sus ideas, lo único que hace es difamar y decir una serie de mentiras. Le pedí por favor como única condición que trajera pruebas para poder, de todo lo que está diciendo, porque el público, la opinión pública necesita saber la verdad. El señor Mora nunca acudió a ese debate del cual fuimos invitados. Ayer se me hizo la invitación, yo estuve aquí presente, pero desafortunadamente cuando yo me dirigí a subir a las cabinas, yo escucho una opinión, prácticamente una posición clara del señor Lucar, que a mí yo no estaba en condiciones como representante de una institución a exponer una institución cuando ya prácticamente el señor Lucar estaba exponiendo un punto de vista que era absoluta y plena coincidencia con el señor Mora, sin que antes a la opinión pública le muestre cuál es la realidad de las cosas. Ayer yo escuché el programa desde fuera porque yo decidí no ingresar, y bueno, no tuvo nada que exhibir. Entonces, lamentablemente, lo que sí yo podría concluir de esto es que el éxito, que las mentiras del señor Mora ha tenido un éxito. Ha tenido éxito y lamentablemente, una vez más, podríamos decir que el éxito de las mentiras en esta oportunidad ha dado a luz a una ley universitaria que hoy, lamentablemente, ha tenido que regresar a controversias y ahora regresando, por supuesto, a la pregunta que usted que plantea. No, el APRA ha decidido no insistir en la excepción del pase de comisiones de este proyecto de ley y regresarlo a la Comisión de Educación. Sí, por eso bueno, eso implica alargarlo hasta marzo, abril. Bueno, primero para aclarar, nosotros, y agradecer, por supuesto, señor Tafur, la oportunidad de darme para poder expresar este punto de vista, porque lo único que hemos escuchado es desprestigio, es una campaña de desprestigio a la universidad pública, amparada en que hay 9 rectores, y yo pediría públicamente, si alguno de estos rectores, por favor, está en el marco de la ilegalidad, por favor que los denuncien. Por favor quisiéramos saber por qué se habla y por qué no se dice con claridad las cosas. Ahora, esta ley que tanta controversia ha generado y producto de una mentira más, porque se ha hablado de una ley que propone el Parlamento para extender el mandato de rectores, cosa que me parece inaudito. Nosotros hemos tenido oportunidad de leer la ley. Esta ley no ha sido propuesta desde sociedad civil, ha sido una ley trabajada desde el Congreso con el único propósito de hacer una interpretación auténtica a lo que dice la propia ley universitaria, porque el conflicto de toda esta, en el cual todo el país, los estudiantes, todos ven qué cosa es lo que pasa si la ley se aprobó, si el Tribunal Constitucional lo ratificó, ¿por qué nuevamente se vuelve a discutir? Todos nos preguntamos. Bueno, ¿por qué se vuelve a discutir y por qué el Congreso vuelve a poner esto en debate? Y es por la sencilla razón de que mientras que la ley... Ustedes interpretan que la ley señala que los mandatos establecidos antes de la promulgación de la ley deben respetarse. Es que lo que pasa es que lo dice la ley, no es una interpretación de nosotros. La ley dice con claridad eso, y por eso invito a todos. Pero la autoridad universitaria señala que la SUNEDU, al Ministerio de Educación, y por eso hemos visto tan desesperado realmente a todo el aparato del gobierno, al Ministro de Educación nunca, honestamente desde la sociedad civil nunca lo vi tan desesperado, porque por supuesto está de por medio... pero la mejor vía era una ley del Congreso interpretada. No sé si que sea la mejor vía, pero el llamado es que entendemos que ese espíritu de la ley era para que se ratifique lo que dice la propia ley universitaria. Entonces, claro, las presiones de decir que quieren extender el mandato de los rectores aumentando... Pero el señor Cotillo, por ejemplo, que es el que ha sido usado para darle nombre a la ley, su mandato culmina en mayo del 2016. Y otros rectores culminan en noviembre, y otros culminan en el próximo año. Y hay algunos que culminan en noviembre de este año y tienen que convocar elecciones y tienen que retirarse porque su mandato, no hay elecciones, no hay reelección para las autoridades públicas. Ahora, hoy el Diario del Comercio editorializa y propone algo que me parece interesante, no sé, quiero saber la opinión suya, que se realicen las elecciones este año
pero que se respete el mandato hasta que culmine el mismo y recién se produzca el recambio apenas concluye. Mire, lo que nosotros quisiéramos ¿Es algo que ustedes estarían de acuerdo? Yo no hemos analizado todavía esta propuesta, pero nosotros lo que quisiéramos es que todo este debate, por favor, se ajuste a la legalidad y a lo que la Constitución diga. O sea, si nosotros hoy día sale una ley de partidos políticos y dice que hay un cambio, le tendríamos que decir probablemente a los congresistas que culminen su mandato porque va a empezar una reforma y que se vayan, no importa si les falta 2 años, pero que se vayan ya. ¿Y sabe cuál es nuestra preocupación? Nuestra preocupación es cuidar un mandato de un rector, de 9 rectores, de 10 rectores, porque en realidad se trata de 18 autoridades de 18 universidades cuyos rectores y vicerrectores no han culminado, pero cerca de 30 universidades que tienen decanos que sus mandatos no han culminado. Entonces estaríamos hablando de un promedio de 600 autoridades universitarias que tendrían que irse porque la SUNEDU, por encima de la propia ley, interpreta que deben de irse porque sí, porque pudieron irse el 24 de diciembre, Nochebuena, en Navidad, y también podrían haberse ido. Entonces, hoy nos encontramos que esa ley que regresa a comisiones, bueno, regresará a comisiones, se quedará en comisiones. Nosotros, no, como eso quiere decir que no civil, se va a aprobar. Probablemente no, pero ese este no es año el por lo tema. menos. Pero el tema, claro, porque finalmente el próximo, si ellos han puesto como fecha el 31, ¿qué más da? No, O sea, ¿qué va a ocurrir? Lo que quisiéramos, bueno, por supuesto que hay una serie de acciones legales que lamentablemente se tiene que someter el Ministerio de Educación, la superintendente, a todos los funcionarios, porque está circulando documentos, fíjese, y la ley universitaria cuando dice que son las autoridades, que son las asambleas estatutarias las que van a establecer el cronograma, y este cronograma debe ser antes que sus autoridades culminen sus mandatos, no les está diciendo que se puedan quedar un día más, antes que se culmine su mandato. Y cuando el Ministerio, a través de la SUNEDU, dice que se vayan, entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que por supuesto está girando cuando ya las autoridades de las universidades han enviado su cronograma, como dice la ley, han informado, les llega una comunicación de la superintendencia desde la Dirección de Fiscalización de fecha 17 de noviembre, a la que ha ingresado a la Universidad de Ica, a la Universidad de la Cantuta, a la Universidad Federico Villarreal, donde les dice, un momentito, sí, hemos recibido su cronograma, pero ustedes se tienen que ir de todo, tienen 5 días para que cambien su cronograma y se puedan adecuar, y si no, aténganse a todas las consecuencias. Tengan que irse, no importa si su estatutaria, si su asamblea, o sea, si sus autoridades universitarias, que es la comunidad universitaria, ha decidido que siguiendo la ley, la propia ley universitaria, tengan que tener elecciones en marzo, no importa. Le dicen, miren, tienen 5 días de plazo, y se lo muestro, y se lo quiero que eso, por favor, le invito a que eso se publique, porque ya es la muestra evidente de un flagrante abuso de autoridad, de una pero ¿qué interés podría tener el ministro de Educación, la SUNEDU, en que una autoridad que se va a ir en marzo se vaya en diciembre? Bueno, la pregunta, ¿qué gana con eso? La pregunta es, ¿qué gana con eso? Primero que está ¿qué ganaría? Mire, señor Tafur, las universidades, precisamente por eso la Constitución les da esta clara autonomía, pero que no significa que puedan hacer lo que quieran, porque están bajo los controles de la Contraloría, de todos los controles y que la Contraloría, algún contralor, un auditor que lo pone la propia Contraloría, han estado sujetas a todos los controles y hoy seguirán siendo sujetas a todos los controles. Pero lo que nosotros quisiéramos preguntar más bien es por qué esta desesperación, que no se haga una transición, que la ley, y por eso ha sido declarada constitucional, que la ley ha previsto que haya un proceso de transición, y el Ministerio ahora, y por supuesto que es todo el Ejecutivo, el que hemos visto salir, se desespera. ¿Por qué? Yo entiendo, he escuchado argumentos del ministro, algunos que señalan que no es posible estructural ni logísticamente respetar el mandato original, porque a partir del 1 de enero del próximo año ya no están las instituciones que permiten el funcionamiento presupuestal de la universidad. No, señor, porque las universidades todo el tiempo, o sea, nunca existió la SUNEDU. La Universidad de San Marcos tiene 469 años, no existió nunca una SUNEDU y pudo organizar los presupuestos como manejan los presupuestos públicos. Ese no es un argumento. Otro argumento que están utilizando, y que lamentablemente es un engaño más a los jóvenes, al público, es que, bueno, tiene que haber elecciones porque los jóvenes tienen derecho al voto universal. Ustedes saben que el voto universal, que todos podríamos aplaudir, pero siempre la ley universitaria, esta ley que tanto se ha defendido, solo considera 1/3 del voto, 1/3 para los estudiantes, para que tengan las posibilidades de elegir a sus autoridades. Quiere decir que 2/3, que son más que los jóvenes, siempre son los que decidirán, y ellos están conformados por docentes universitarios. Entonces, en realidad no podemos seguir engañando al país. Yo por eso invito a la ciudadanía que por favor se acerque, y
juzgue por sus propias lecturas. O sea, la SUP mantiene su posición de origen de que esta ley no va a propender a la mejora de la calidad de la ley, nosotros apostamos por la ley universitaria, y fíjese que el Tribunal Constitucional, ayer el presidente del Tribunal Constitucional, ante una consulta, ha vuelto a ratificar que ellos se ratifican lo que dice la propia ley. La Asociación de Universidades se ratifica en lo que dice la propia ley, que son las asambleas estatutarias las que deciden su cronograma. En ningún momento el presidente del TC dice que es la SUNEDU. Entonces, por supuesto, yo ahora sí entiendo el susto abrumador del ministro de Educación, que nunca lo vi tantas veces en los medios, el susto de todo el Ejecutivo y las superintenciones, para decir contengan esa ley, que lo que les pedía era una interpretación auténtica, que lo ha ratificado el presidente del TC ayer en una entrevista, por supuesto, porque les dejaba en evidencia que están cometiendo un abuso de autoridad, una usurpación de función a la misma asamblea universitaria, y lo más grave, están violando la autonomía de las universidades, que es por una razón, no es para que hagan lo que les da la gana, tiene la razón de ser, porque las universidades, a diferencia de los colegios, las universidades nacen para crear, para generar conocimiento, y no pueden someterse a que un gobierno les diga hoy día, miren, ¿saben qué? Uniformizamos todo como si fuera un colegio. Las clases van a empezar en marzo en todos los colegios del país, con excepción de los que están con problemas de clima. Entonces, se está queriendo convertir a las universidades, meterlas en un sistema cuando tiene su propia razón, y por eso, sabiamente, la Constitución Política ha dado esa libertad, con todos los controles que debiera de tener. Al no poder plasmarse esta interpretación legal por parte del Congreso, que ya se retiró de la... ¿Sí? ¿Qué van a hacer? Bueno, vienen todas las acciones legales, y lamentablemente... Que no han iniciado aún. No, hemos iniciado, están varias acciones legales, y por eso existen varias universidades. Por ejemplo, la Universidad de Trujillo. Puede ser que la Universidad de Trujillo tiene un nuevo rector que se dio antes que salga esta tensión que provoca la superintendencia con su fecha de 31, se hizo elecciones, ya habiendo nueva ley universitaria, cambiaron las autoridades, pero sucede que la Universidad de Trujillo también tendría que convocar elecciones cuando culmine el plazo de los decanos. Y por supuesto, la pregunta hay que hacerle, ¿por qué no pueden permitir un proceso de transición normal y regular? ¿Sabe cuál es nuestra preocupación, señor Tafur? Es que si esto se aprueba, nosotros no podemos defender una autoridad o 10 o 600 autoridades, pero no queremos que se quede un precedente, que un organismo que tiene menor rango, o que una ley, y que el Tribunal Constitucional lo ha ratificado, pueda tomarse atribuciones, que pueda interpretar la ley, porque si hoy interpreta para sacar y para cesar a autoridades universitarias, mañana puede interpretar que no se investigue por tal línea porque puede afectar un gobierno, mañana puede interpretar que los estudiantes no pueden tener consejo, sus organizaciones estudiantiles, porque de pronto está viniendo en contra de algo y tienen que cesarlo. O sea, estos precedentes que hoy estamos dejando serían graves. Aquí lo que pasa es que han puesto en la defensa que se trata de 9 rectores, que además de todas las mentiras del señor Mora. Entonces, claro, el país, si yo soy un ciudadano que estuviera ajeno a todos estos temas que estamos persiguiendo, yo también estuviera indignada. ¿Cómo es posible? Tras mentiras que escucho, tras lo que dicen extender, que es absolutamente falso. Entonces, yo creo que este grupo de bancadas, liderada por supuesto por la bancada de concertación parlamentaria, lo que pedía era, oye, un ratito, detengan un poco este conflicto, porque sí se está encontrando un conflicto, y no por la ley. La ley lo dice claro, hay un conflicto que la SUNEDU se está tomando atribuciones, y hay que decir que por favor se ciñan a la propia ley. Entonces nosotros hacemos un llamado, por favor, a primero a la ciudadanía involucrarse, a dar lectura a lo que dice después de ese último articulado del 133 artículo de la ley, en su primera disposición, cómo realmente debe realizarse esa transición, y evitar el uso realmente, el abuso de autoridad que hoy esta autoridad, si nosotros le permitimos que hoy este ministerio, nosotros no sabemos qué gobierno va a venir el próximo año. Claro, yo imagino que es la preocupación, porque si no, ¿qué diferencia habría entre que elija al doctor Cotillo en diciembre? Que el rector próximo que viene y que va a reemplazar al doctor Cotillo va a resolver los problemas que puede existir, nosotros mismos apostaríamos, pero ¿quién tiene la fórmula? Y porque, claro, discúlpeme, porque hay autoridades en el ámbito de las universidades, por esta libertad que le da la Constitución para poder elegir en periodos distintos, en mandatos distintos a sus autoridades, hay un mandato claro que las autoridades eligen a representantes entre los organismos públicos, como el Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, si nosotros uniformizamos y ponemos y cambiamos autoridades al gusto de un partido político, de una tienda política que
que hoy quiere como sea sacar. Entonces yo me puedo decir, entonces pueden cambiar la ley de partidos políticos, pueden tomar una decisión ante una controversia, porque son representantes de las universidades las que van a tomar decisiones ante el Consejo de la Magistratura, ante el Jurado Nacional de Elecciones, ante la Oficina de Control de la Magistratura, ante el Consejo Nacional de Salud. Entonces son varias representaciones que por supuesto que ellos están preocupados y que quisieran tener el control de todo esto. Entonces nosotros les pedimos por favor un poco de calma, invocamos a que realmente, si es que ha regresado ahora este proyecto a la Comisión de Educación, por favor que se abra el diálogo, por favor que se hable con la verdad. Y si el señor Mora, cada vez que se le pregunta algo, como el señor Solari, que es un connotado político y que nos ha demostrado este tiempo sin pertenecer a un espacio, sin tener una representación para decir, ha hablado con la verdad en la defensa de lo que es el Estado de Derecho, le ha podido dar argumentos que el señor Mora, cuando no ha podido tener un argumento, lo único que ha salido diciendo es que los sueldos, que no puede demostrar hasta el día de hoy, y que vine a ese debate esperando que lo pueda mostrar y no mostró. Y nosotros, por favor, hemos pedido como asociación, en una responsabilidad de la función, hemos pedido los sueldos de las autoridades universitarias, porque si tanto se está diciendo que ganan 100.000, 200.000 para poder respaldar esta arbitrariedad, porque eso es, yo me respaldo de una mentira para poder justificar una arbitrariedad. Hemos pedido, tenemos los sueldos aquí y los queremos entregar, señor Tafur, pero yo le pido, por favor, antes que usted haga público, pida, por favor, públicamente, que el señor Mora demuestre de dónde saca que un rector, que un vicerrector gana 100.000, 200.000 soles, porque no podemos seguir engañando al país para querer controlar las universidades. Todos apostamos por la calidad de la educación, dar conocimiento, formar generaciones líderes, y no pueden someterse todas como si fuera un colegio estatal, se uniformizan, presentan su desfile de fiestas patrias todos al mismo ritmo. Eso sí no podemos. Entonces yo le pido, por favor, que si tienen que someterse las universidades a todos los controles que hoy la ley dice de las unidades y que han mantenido siempre sometidas a los controles, sigamos que se sometan a todos los controles. Y si alguna autoridad está en la ilegalidad, por favor que se denuncie, pero no sigamos engañando más a la opinión pública. Por favor, yo creo que es justo tener que decirlo. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a la señora Ada Gallegos, presidenta o directora ejecutiva de la Asociación de Universidades del Perú. Luego de la pausa vamos a conversar con Vladimir Paz de la Barra, secretario nacional de la Organización de Alianza para el Progreso, para que responda a estas denuncias aparecidas en contra de su líder César Acuña. Antes, indicar que ha fallecido Roberto el Pecoso Ramírez, animador de las tribunas, recordado en las jornadas eliminatorias de la selección del Perú y creador de la frase "Arriba Perú". Un saludo y una condolencia a su familia por esta circunstancia. Vamos a la pausa y regresamos. Ya volvemos con Juan Carlos Tafur en Exitosa. Nicolasa, siéntate aquí. Sobrina, ¿vas al colegio? ¿Qué novedades? Hoy me vacunan contra el virus de papiloma humano. Ah, para prevenir el cáncer de cuello uterino. Son 3 dosis y hoy me toca la tercera. ¡Qué trome eres! Y también tus papis por pensar en ti y protegerte. Uy, ya me bajo. Y están vacunando en todos los colegios. ¡Qué derecho, hija! Completa tus 3 vacunas contra el virus del papiloma humano. Son gratuitas. Ministerio de Salud. Perú. Progreso para todos. Las 24 horas. Responde. Radio Exitosa. Ya comenzó el Cyber Planet en Cineplanet. Todas las entradas, o sea, solo 5 soles. Comprando en www.cineplanet.com.p o en el aplicativo móvil. ¿Qué estás esperando? Ingresa a la web o descarga el app y disfruta de esta super promo. Consulta los términos y condiciones en www.cineplanet.com.p. Oscar, tengo una gran noticia. ¿Qué pasó, Silvio? Cuéntame. Ya puedes adquirir tu diario deportivo. La Calle. Sí, La Calle. El nuevo diario deportivo que estabas esperando. Con toda la información nacional e internacional del fútbol y todas las disciplinas. ¿Cuánto cuesta? ¿Qué es lo más importante? ¡Completamente gratis! Todos los días. Tu diario deportivo, La Calle. Reclámalo gratis con tu diario Caribeña y tu diario Exitosa. Radio Exitosa en Lima 95.5. El microinformativo de Exitosa. 10:03 minutos, tenemos información en vivo con Mariela Ludeña. Gracias. Buenos días. Información en vivo declara a la prensa el presidente del Congreso de la República, Luis Iberico, respecto a la ley Cotillo. En el Pleno, es decir, discutir en una
sesión, se ha discutido mediáticamente, se han expuesto puntos de vista, posiciones, se atiende por supuesto las reclamaciones de los estudiantes y también las expresiones de los propios rectores que pedían esta ley, y al final se decidió no saltarse a la garrocha de la comisión, que es algo que no se suele hacer en el Congreso, por lo menos en esta gestión. Esta era una cuestión excepcional y eso creo nos demuestra que es mejor que las leyes se discutan primero en comisiones antes de meterlas al pleno, porque suele armarse a veces, cuando esto no sucede, cuando la ley no pasa por comisiones, se arma una hoguera, no hay entendimiento, hay discusiones a veces altisonantes, hay gritos. Mejor que las leyes pasen por comisiones, pero claro, si las otras portavoces que dice el presidente, ponga esto al pleno, tengo que ponerlo en el pleno. Y si la Junta lo retira, pues se retiró y se acabó el tema. Muy bien, estas declaraciones del presidente del Congreso de la República, Luis Visco, cuando a las 10:30 de la mañana se va a dar inicio a la sesión del pleno ya con lo que es el debate de este proyecto del presupuesto para el año fiscal 2016 con la presencia de los ministros de Estado encabezado por el presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano. La información está en el Congreso. Mariela Ludeña, Principio de Noticias. Gracias, Mariela. 10:04, el ex regidor Alberto Valenzuela, miembro del Partido Popular Cristiano, dejó entrever la posibilidad de que Lourdes Flores Nano sea la candidata presidencial de esta agrupación en las elecciones del 2016. Asimismo, el ex regidor Valenzuela señaló que el Tribunal Electoral Nacional del PPC anuló las elecciones en el distrito de San Juan de Miraflores al considerar que existió graves transgresiones a la norma. El candidato presidencial Alan García se refirió a su contendor César Acuña, acusado de violencia doméstica por su ex esposa, y lamentó que alguien con esas imputaciones aspire a la jefatura de Estado. 2 menores de edad dejó el incendio que se registró esta mañana en un taller de reciclaje ubicado en la cuadra 6 de la avenida Morales Duárez, cruce con la avenida Ramón Cárcamo, cercado de Lima. Falleció Roberto Pecoso Ramírez, recordado por crear la célebre frase "Arriba Perú". Fenómeno El Niño. La campaña de siembra de arroz en el Valle Chancay de Lambayeque empezará este 10 de diciembre y en total en esta campaña se sembrarán 30.000 hectáreas en todo el departamento, pese a la inminente llegada de las lluvias por el fenómeno El Niño, anunció el gerente regional de Agricultura, ingeniero Ricardo Romero Rentería. Tenemos desde Chincha información en vivo con Luis Wong. Información en vivo desde Chincha. Intento de feminicidio. Madre casi es ahorcada por expareja. Feto pretendía asfixiarla con cable de plancha. Este hecho sucedió en el asentamiento humano Moreira sin número. La agraviada Lilian Elizabeth Luque Borja, de 33 años de edad. Ella estaba tranquila en su vivienda con sus hijos cuando llega el ex esposo, padre de sus 3 hijos, y empieza a insultarla y a decirle palabras irreproducibles. Comenzó con la golpiza, patadas y puñetes. Los vecinos alertados llegaron a defender a la señora. El sujeto, el nombre, Denis Joan Herrera Muñoz, de 33 años de edad, quien fue capturado por la Policía Nacional de Perú y en estos momentos se encuentra en los calabozos de la comisaría de Chincha. Informó Luis Wong, Exitosas Noticias. Gracias, Luis. Estas y otras informaciones las puede leer en Diario Exitosa. Noticias bien dichas, sin intereses de ninguna parte, totalmente independientes. Diario Exitosa, 50 céntimos, que informan 100% la verdad. Encuéntralo en tu kiosco preferido. Mucha atención a los conductores. El tránsito es lento en el circuito de playas, entre la playa Las Sombrillas y la subida al Malecón Grau en Chorrillos. 10:07. Tú escuchas Radio Exitosa. Continuamos con Juan Carlos Tafur en Exitosa. Muy bien, 10 de la mañana con 7 minutos. A los quejosos debo informarles nuevamente, reitero lo que dije al inicio de la entrevista con la señora Ana Gallegos, directora de ASUP, la Asociación de Universidades. Se tenía previsto un debate aquí en estudios entre la señora Gallegos y la señora Macías, directora de la SUNEDU, que es el organismo público que está en conflicto con la Asociación de Universidades. Eso no ha sido posible por razones que no son responsabilidad nuestra. Y la señora Macías va a venir al programa el día lunes para hablar in extenso de su posición. Así que tranquilícense, pues, estos trollcitos. Estos trolls son muy graciosos. Todos tienen los mismos seguidores, los mismos huevitos.
Y todos dicen lo mismo. Pero en fin, vayan a atarantar a otro, ya que yo estoy viejo, para que vengan a atarantar un par de huevos. Pero en fin, vamos a otro tema. Estamos en línea, como lo anunciamos, con Vladimir Paz de la Barra, secretario nacional de Organización de Alianza para el Progreso, para preguntarle acerca de lo que hoy ha publicado el diario Perú 21, a propósito de una historia de hace muchos años, que involucra al señor César Acuña, el líder del partido. Según indica el diario, fue el año 1989, fue motivo de un escándalo periodístico donde se le acusaba de haber violado a un adolescente. Doctor Paz de la Barra, muy buenos días. Muy buenos días, Juan Carlos. Bueno, ¿qué decir? La pregunta primera es general, ¿qué decir frente a esta información? Bueno, ya comenzó la campaña con fuerza, ¿no? Ya nos están atarantando, como tú dices, ¿eh? Hay que usar ese verbo en la actualidad. Pero no nos vamos a dejar atarantar. Las campañas electorales son como los partidos de fútbol, ¿no? En donde se codean, se patean, se mentan a la madre, se escupen, hacen de todo, ¿no? Pero al fin y al cabo el público es el que va a decidir, ¿no? ¿Quién es el mejor equipo? Pero en este caso, más allá de la intención... En este caso,